Vamos a ver en esta tercera lección el importantísimo concepto de independencia en teoría de la probabilidad. Vamos a ver el concepto de independencia, vamos a ver la independencia condicional y vamos a ver unos ejemplos, cómo se usa este concepto en la práctica y algunas de sus propiedades. Dos sucesos medibles se dicen independientes si la probabilidad de la intersección es igual al producto de sus probabilidades. O equivalentemente, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Es decir, el conocimiento de B no cambia nuestra probabilidad de A. Esto para sucesos. Para variables, dos variables se dicen independientes si solamente si la distribución de probabilidad conjunta para las dos variables es el producto de sus marginales. La probabilidad de x e y es igual a la probabilidad de x por la probabilidad de y. La independencia de dos variables es equivalente a que todos los sucesos x igual a x e y igual a y para todo x y para todo y verifican esta definición de independencia. Alternativamente, dos variables son independientes si la probabilidad condicional de y dado x, si la probabilidad condicional de una variable dada a la otra es igual a su marginal. Es decir, la información de x, añadir x a lo conocido, no cambia la probabilidad de y. O también, equivalentemente, la probabilidad de x dado y es igual a la probabilidad de x. Añadir y a nuestras observaciones no cambia la probabilidad de x. La idea intuitiva de la independencia. Dos variables x y son independientes cuando el conocimiento del valor de una de las variables no cambia nuestra percepción sobre cómo x toma sus valores. Vamos a suponer que x es el resultado del lanzamiento de un dado y y es el día de la semana. El conocimiento del día de la semana no cambia nuestra información sobre x, nuestra valoración sobre la incertidumbre, sobre la probabilidad con la que x toma sus valores. En este caso, pues se consideran las variables x y como independientes. Está claro, como en este ejemplo, que la independencia tiene algo que ver con la ausencia de influencia física, pero no siempre es así. La referencia correcta es que una variable no informa sobre el valor de la otra. Así es cuando consideramos que las variables son independientes. En la mayoría de los casos, aunque hayamos definido que dos variables son independientes cuando la distribución de probabilidad conjunta es igual al producto de las condicionadas, no deducimos la independencia a partir de esta igualdad, sino que se afirma que las variables x y son independientes y a partir de esa afirmación de independencia partimos de las marginales de las dos variables y construimos la distribución conjunta a partir de el producto de las probabilidades. ¿Y cómo se afirma que las variables son independientes? Pues, por ejemplo, por el conocimiento que tenemos del problema. Si x es el resultado de un dado e y es el día de la semana, pues podemos suponer que las variables son independientes. O otras veces se puede deducir la independencia a partir de datos o de valores de conjuntos de observaciones sobre x y ir realizando test estadísticos. Otro ejemplo, supongamos dos urnas con 10 bolas, una tiene 3 bolas rojas y 7 blancas y otra con 8 rojas y 2 blancas. Se eligen dos bolas aleatoriamente, una de cada urna, sin ninguna relación entre las extracciones. En ese caso, la distribución de probabilidad conjunta sobre cómo sobre los colores de las dos bolas tiene esta forma de aquí. Esto sería roja la primera bola y blanca la primera bola, y esto roja la segunda bola y blanca la segunda bola. Primera bola se entiende que es extraída de la primera urna. En este caso nos dicen sin ninguna relación entre las extracciones, es decir, nos están dando diciendo que las variables son independientes.
También nos están dando la composición de las urnas y entonces la primera nos dice que hay 3 bolas rojas y 7 blancas. Entonces, a partir de esa información, la marginal de la primera bola sería 0,3 para el color de rojo, 3 de 10 y 0,7 para el color de blanco. Análogamente, para la segunda urna, que tiene 8 rojas y 2 blancas, pues la probabilidad de obtener roja en la segunda urna es 0,8 y blanca en la segunda urna 0,2. Como nos están diciendo que son independientes, la distribución conjunta, por ejemplo, de que sea roja en la primera urna y roja en la segunda, pues es 0,8 y 0,3 igual a 0,24. Así que este es un caso típico en el cual nos dan las marginales, nos dice que son independientes y calculamos la distribución conjunta como producto de la... Cuando tenemos un conjunto de variables x1, xn, podemos hablar de cuando estas variables son globalmente independientes de forma conjunta. Esto ocurre cuando para todo subconjunto para todo par de subconjuntos de variables cuya intersección es vacía, tenemos que estos dos subconjuntos de variables son independientes entre sí. Esto es equivalente a que la distribución de probabilidad conjunta para las n variables es igual al producto de las distribuciones marginales de cada una de las variables. Un error muy común para los principiantes en cálculo de probabilidades es creer que la independencia global de un conjunto de variables es equivalente a la independencia de las variables 2 a 2, y esto no es así. Si las variables x1 y xn son independientes, entonces cada dos variables aisladas de este conjunto de variables son independientes entre sí. Es decir, se da la independencia 2 a 2. Pero recíproco no es cierto. Es decir, nosotros podemos tener un conjunto de variables que son independientes entre sí, consideradas 2 a 2, pero que no son globalmente independientes. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos dos interruptores de la luz que pueden tener posiciones 0 o 1 y que representamos por las variables x e y. Si los dos están en la misma posición, entonces se enciende una luz. Vamos a suponer que la variable z representa el estado de la luz, 0 apagada y 1 encendida. Supongamos además que la posición de los dos interruptores, los valores de la variable x y y, se seleccionan de forma independiente tirando una moneda para cada uno. Está claro que x e y son independientes, porque le hemos seleccionado sus valores, o se selecciona de forma independiente con una moneda, con una tirada de una moneda para cada uno de los interruptores. X y z también son independientes porque en la posición X, la posición de un interruptor, no nos informa sobre la luz. Si nosotros sabemos que el interruptor X está en la posición 0, pues no sabemos cómo va a estar la luz, si apagada y encendida. Todo depende del otro interruptor, que si está en la misma posición que X, estará la luz encendida, es decir, Z será igual a 1, y si está en una posición distinta, Z será igual a 0. Por la misma razón, el otro interruptor y Z son también variables independientes. Pero, es decir, se dan las independencias 2 a 2 de las tres variables. Pero las variables x y z no son independientes de forma conjunta, ya que las variables x y y nos informan exactamente del valor de z. Así que x e y z son variables dependientes. Una vez conocida x y, sabemos exactamente cuál es el valor de la variable z. Hay una dependencia que además es determinista en este caso. Aparte del concepto de independencia, existe el concepto de independencia condicional. Dado dos sucesos A y B y otro suceso C, se dice que A y B son independientes dado C, si solamente si la probabilidad de A condicionado a B y C es igual a la probabilidad de A dado C. Es decir, en el contexto en el que conocemos C,
El añadir b a nuestro conjunto de informaciones no cambia nada nuestra probabilidad, nuestra certeza, nuestro valor de certeza sobre el valor de A. Por lo tanto, A y B son independientes en el contexto en el que conocemos C. Esta definición es equivalente a que P de B dado A y C es lo mismo que P de B dado C. ¿Sí? Añadir A al contexto C no cambia nuestra probabilidad de B. O que la definición de independencia de probabilidades, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B cuando todo está condicionado al contexto C. Es decir, A y B verifican la definición de independencia en el contexto C. Son independientes dado C o condicionado a C. Esta definición se puede extender a variables. Dos variables x e y son condicionalmente independientes dada la variable z si los sucesos x igual a x e y igual a y son condicionalmente independientes dado el suceso z igual a z para todos los valores de estas tres variables. En términos de distribuciones de probabilidad, eso se traduce en las siguientes condiciones equivalentes. Que la probabilidad condicionada de x dado y z es igual a la probabilidad de x dado z. Es decir, en el contexto z, añadir y no cambia nuestra información sobre x. O equivalentemente, en el contexto z, añadir x al conjunto de condicionamiento no cambia la probabilidad de y. O que la probabilidad de x y en el contexto z es la probabilidad de x dado z por la probabilidad de y dado z. O también esta definición que es equivalente y que nos dice que la probabilidad conjunta de x y z se puede descomponer como la probabilidad de x marginal sobre x y z, la marginal sobre y z dividido por la marginal de z. Observemos cómo estas ecuaciones son las que nos permiten relacionar funciones que dependen de varias variables, o en este caso una distribución conjunta que depende de tres variables, y nos la pone en función de distribuciones que dependen de menos variables, como el número de parámetros de una distribución de probabilidad crece exponencialmente con el número de variables. Esta será la base para reducir la complejidad de las distribuciones conjuntas de muchas variables. Las independencias nos servirán para expresar estas distribuciones de probabilidad conjuntas que en teoría tienen muchos valores en función de otras distribuciones que dependen de menos variables y son más fáciles de conocer. Estas definiciones, que se hacen solo para variables individuales, se definen igual cuando x, y y z son conjuntos de variables. Veamos un ejemplo. Supongamos dos urnas con bolas blancas y rojas, donde representamos blanco por B y rojo por R. La primera tiene 99 bolas rojas y una blanca, y la segunda tiene una roja y 99 blancas. Supongamos el siguiente experimento. Elegimos aleatoriamente una urna, no sabemos cuál, y cada una de ellas con la misma probabilidad, 0,5. Sea z el resultado de la selección, con valores U1 primera urna y U2 segunda urna. Entonces, de esa urna que se ha elegido, elegimos con reemplazamiento de esa urna dos bolas. Vamos a llamar a sus colores X e Y. La pregunta que nos hacemos ¿son independientes X e Y? Alguien que haya estudiado algo sobre probabilidades podría ver aquí la palabra con reemplazamiento y sabe que cuando se eligen bolas con reemplazamiento de una urna, habitualmente los resultados son independientes. Pero olvidémonos de todas estas precondiciones y siempre tratemos de hacernos la misma pregunta. Si conociésemos X, ¿cambiaría nuestra percepción sobre cómo Y tomará sus valores? Y en este caso, si conocemos, por ejemplo, que X es rojo, ¿cambiaría nuestras expectativas sobre Y? Por ejemplo,
respecto a conocer que X es blanca? Pues la verdad es que en este caso sí. Observemos cómo tenemos dos urnas. En una primera casi todas las bolas son rojas y en una segunda casi todas las bolas son blancas. Las dos bolas se han extraído de la misma urna. Entonces, si conocemos que X es blanca, pues en este caso supondríamos que la urna ha sido la segunda y esperaríamos que Y fuese también blanca. Y si X es roja, entonces esperaríamos que la urna de las que hemos elegido es la primera y esperaríamos que Y fuese también roja. En este caso, de forma intuitiva, aplicando nuestra definición intuitiva, X y Y no son independientes. El color de una bola nos informa sobre el color de la otra. Analicemos numéricamente este ejemplo. Tenemos Z, que es la urna U1 o la urna U2. En la urna U1 hay 99 rojas y una blanca, y en la urna U2 una roja y 99 blancas. X son los colores de las bolas. En este caso lo que ocurre es que X son independientes conocida la urna de la que se han sacado. Si nosotros suponemos o conocemos que Z es la urna 1, ya si la primera es blanca, pues esperamos que la segunda es roja. Y si la primera es roja, esperamos que la segunda es roja. El conocimiento de una bola no cambia el conocimiento de la otra. Y si conocemos que es la urna 2, si conocemos el valor de Z, en este caso que es también la urna 2, también esperamos que las dos bolas sean blancas y el color el conocimiento del color de una bola no cambia nuestras expectativas sobre el conocimiento del color de la segunda bola. En este caso, por ejemplo, condicionado a que estamos en la urna 1, la probabilidad de blanca X la primera bola y roja la segunda sería el producto de estas probabilidades, que es en la urna 1, como hay 99 rojas y una blanca, probabilidad de una blanca es 0,01 y probabilidad de una roja 0,99, y esta probabilidad sería igual a 0,0099. La probabilidad de que X es blanca, por el teorema de la probabilidad total, es probabilidad de la urna 1 por probabilidad de que sea blanca en la urna 1 más probabilidad de que hayamos elegido la urna 2 por probabilidad de blanca en la urna 2. Este valor es 0,5. Análogamente, la probabilidad de que la segunda bola sea blanca, como todo es simétrico en la primera y en la segunda bola, es también 0,5. Sin embargo, la probabilidad de que las dos bolas sean blancas es probabilidad de la urna 1 por probabilidad de blanca en la urna 1 por probabilidad de blanca en la urna 1 más probabilidad de la urna 2 por probabilidad de blanca en la urna 2 por probabilidad de blanca en la urna 2. La segunda bola blanca en la urna 2. Aquí hemos aplicado el teorema de la probabilidad total y el hecho de que el color de las bolas es independiente conocida la urna. En este caso, pues este valor numérico es 0,4901, que es distinto del producto de las probabilidades de bola blanca primera bola por bola blanca segunda. La probabilidad de la bola blanca en la primera bola era 0,5 y probabilidad de la bola blanca en la segunda bola es 0,5. En este caso este producto es 0,25 y este valor de aquí es 0,4901. En este caso X e Y son condicionalmente independientes conocidos Z, conocida la urna de la que sacamos la bola, pero si no conocemos la urna, una información sobre X nos informa sobre la urna, nos da cierta información sobre la urna. Por ejemplo, si es roja esperamos que la urna sea la primera y si es blanca esperamos que la urna sea la segunda, y la información sobre la urna nos informa sobre el color de la segunda bola. Hay una transmisión de información entre los colores de las bolas y por lo tanto X e Y son dependientes. Pero X e Y son condicionalmente independientes dado Z.
El uso de la independencia ya hemos dicho antes que es la base para ahorrar en la representación del conocimiento necesario para trabajar con probabilidades, y también será la base para ahorrar en la realización de los cálculos, para hacer los cálculos con probabilidades de forma más eficiente. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una variable clase y tenemos un conjunto de atributos y estamos en un problema de clasificación supervisada. Tenemos unas observaciones para los atributos y queremos predecir un valor de la variable clase. Esto habitualmente en los modelos probabilísticos se hace estimando la probabilidad de C condicionada a las observaciones, y después de esta probabilidad, después de calcular esta probabilidad condicionada, pues elegimos el valor de C con máxima probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada se puede calcular a partir de la distribución de probabilidad conjunta. La distribución de la probabilidad conjunta, por las reglas que hemos visto para el cálculo con distribuciones de probabilidad, se puede poner como la probabilidad de C por la probabilidad de los atributos dado C. Si las variables son condicionalmente independientes entre sí dado C, es decir, las tres variables son independientes dado C, pues esta distribución de probabilidad se puede descomponer como la probabilidad de x1 en el contexto C por la probabilidad de x2 en el contexto C por la probabilidad de x3 en el contexto C. De esta manera, una distribución de probabilidad conjunta sobre 4 variables, si conocemos algunas relaciones de independencia, como puede ser que las tres variables son condicionalmente independientes entre sí dado C, esta distribución de probabilidad se puede poner como producto de distribuciones que son más pequeñas. Si las variables son bivaluadas, esta distribución de probabilidad de 16 valores, de 2 elevado a 4 valores, se puede poner como producto de una distribución de probabilidad de 2 más una distribución condicionada de 4 valores, otra de 4 valores y otra de 4 valores. En este caso, en total son 14 valores. En este caso el ahorro no es muy grande, pero como esto crece, el número de valores de estas distribuciones crece exponencialmente con el número de variables, el ahorro puede ser dramático si el número de variables es alto. Este modelo que acabamos de ver para realizar para calcular con probabilidades es el que da lugar al conocido como modelo de clasificación supervisada Naive-Bayes. Esta es la representación gráfica en la cual tenemos la variable clase y los atributos de este modelo. Aquí están representadas las independencias, según veremos más adelante, pero esta es la representación, y esto se llama Naive-Bayes o Bayes idiota porque supone siempre que las variables son condicionalmente independientes dado la clase, independientemente de que esto sea o no sea real en la práctica, pero lo hace para que los cálculos sean simples y fáciles de llevar a cabo. A pesar de que este modelo puede hacer suposiciones de independencia que no siempre se dan en la práctica, suele tener un buen comportamiento, principalmente debido a su simplicidad. Siempre la simplicidad de los modelos, modelos que necesitan pocos parámetros, son un valor añadido a la hora de que los resultados obtenidos sean generalizables y tengan buen comportamiento ante nuevos casos. En general, en las redes bayesianas, lo que haremos, o en los modelos gráficos probabilísticos, será aprovechar las relaciones de independencia que se den en el problema para factorizar la distribución de probabilidad conjunta y expresarla como un producto de distribuciones más sencillas. Ese será el objetivo básico de las redes bayesianas. Así que nuestro objetivo ante un problema será representar todas las relaciones de independencia que se den entre sus variables para después aprovechar estas relaciones de independencia en la representación y en la inferencia. Si tenemos un conjunto, tendremos que tratar de representar las relaciones que se dan
entre todos los conjuntos de variables x y todos los conjuntos de variables y condicionado a todos los conjuntos de variables z. De esta manera, con esta notación i, x, y condicionado a z, representaremos que x e y son independientes dado z. Cuando no sean independientes, pues añadiremos un signo de negación delante, para decir que x e y no son condicionalmente independientes dado z. Solo si x y y, en vez de ser conjuntos de variables, son variables individuales, pues este número de relaciones de independencia potenciales posibles es muy alto. Si tenemos n variables, el número de relaciones de independencia sería n formas de elegir la primera variable por n-1 formas de elegir la segunda una vez elegido la primera, por 2 elevado a n-2 formas de elegir los subconjuntos z. Así que una enumeración directa de estas relaciones de independencia no es factible en la práctica. Así que la representación correcta de la independencia es básica para el razonamiento probabilístico, para representar y realizar razonamiento probabilístico. Y hay muchas de estas relaciones de independencia, pero también hay algunas propiedades de las relaciones de independencia que nos permiten hacer representaciones más compactas que simplemente enumerar todas las independencias. Por ejemplo, se sabe que las relaciones de independencia son simétricas y x y y son independientes dado z si solamente y es independiente de x dado z. Por lo tanto, esto permitiría reducir la representación a la mitad. Existen otras propiedades de la independencia, una excelente exposición de esas propiedades se puede encontrar en el libro de Pear, que comentamos en la primera lección, pero aquí no tenemos tiempo de hacer una exposición detallada de ella. Una propiedad que sería interesante es si existiese alguna propiedad de monotonía en la independencia. Por ejemplo, si se diese alguna propiedad del tipo de que si se da x y son independientes dado z, esto implique que al añadir más cosas al conjunto de conocimiento, añadir el conocimiento sobre otra variable u, esta relación de independencia se mantuviese, pero eso no es así. Tampoco se da esa monotonía para cuando no se verifican las relaciones de independencia, es decir, que si x son dependientes dado z, pues esto implique que no se da la independencia de x cuando en el contexto añadimos el conocimiento de unas variables u. Pues tampoco se dan esta propiedad. Veamos algunos ejemplos porque son importantes para entender las propiedades de la independencia y la independencia condicional. Supongamos estas tres variables: alarma, R, robo y seísmo. Se supone que yo he instalado una alarma en mi casa y según ponen las instrucciones, esa alarma puede funcionar si alguien intenta robarme, o también puede funcionar si hay un pequeño seísmo en la zona y dada la sensibilidad de la alarma puede hacer que también la alarma suene. Tenemos que las variables R y S son independientes sin saber nada, cuando el contexto es vacío. Es decir, se da la independencia sin condicionar, que nosotros representaremos como R y S independientes dado vacío, porque estamos hablando de pequeños seísmos. El hecho de que haya un robo no informa nada sobre que vaya a haber o no vaya a haber un seísmo. Sin embargo, si suponemos que la alarma es conocido que la alarma ha sonado, pues las variables R y S se vuelven dependientes, no son independientes. Veámoslo de la siguiente forma. Imaginemos que yo voy en mi coche y mi vecino me llama y me ha dicho que ha sonado la alarma. Me llama al móvil y me dice mi vecino que ha sonado la alarma de mi casa. Inmediatamente pienso que me han podido robar. Es decir, aumenta mi certeza de que han podido robar. Luego, si la alarma ha sonado, yo tengo una probabilidad alta
de que me hayan robado. Pero yo estoy oyendo la radio del coche, estamos en el contexto A de que ha sonado la alarma, y en la radio, en la emisora local, anuncian que ha habido un pequeño seísmo en la zona de mi casa. Sí, he conocido que ese es verdadero. Así que se ha dado la variable S está presente, tiene el valor presente. En ese caso, observemos cómo inmediatamente la probabilidad de que me han robado disminuye. El conocimiento de que ha habido un seísmo hace que la probabilidad de que me han robado, que era alta en el contexto A, y estoy en el mismo contexto, sigo sabiendo que ha sonado la alarma, al conocer que ha habido un seísmo, la probabilidad de que me hayan robado disminuye. Luego en el contexto A, el conocimiento de ese cambia la probabilidad de robo. Si hay un trasvase de información entre el robo y el seísmo. Observemos cómo aquí no hay una dependencia física entre R y S, pero sí hay una dependencia de información. En el contexto en el que conozco la alarma, R y S no son independientes porque el conocimiento de una variable me informa o cambia mis expectativas sobre la certeza de la otra variable. El conocimiento de que ha habido un seísmo hace disminuir la probabilidad de robo en el contexto A. Las variables no son independientes. Luego, dos variables que eran independientes sin conocer nada, al conocer una variable, se vuelven dependientes, no se da la relación de independencia. Y veamos un ejemplo en el que ocurre lo contrario. Tenemos un mensaje M1 que se transmite por un canal de transmisión, un valor que podemos suponer que es o 0 o 1, y el resultado de la transmisión será también un valor M1, lo consideramos M2. Y ese mensaje se vuelve a transmitir por otro canal de información, resultando en un nuevo mensaje M3. Se supone que estas transmisiones pueden tener ruido y si aquí mandamos un 0, pues se espera un 0, pero puede haber una pequeña probabilidad de error y recibir un 1. Los mensajes M1 y M3 son dependientes sin conocer nada. Es decir, no se da independencia entre M1 y M3 sin conocer nada. M1 informa sobre M3. Si aquí metemos un 0, esperamos que aquí salga un 0 y esperamos que aquí se reciba un 0 también. Sin embargo, conocido M2, si por ejemplo conocemos que M2 es igual a 0, ya M1 no informa sobre M3. Si M2 es 0, sobre M3 esperamos que M3 también sea 0. Y ya no importa, si conocemos que M1 ha sido un 0, seguimos esperando un 0, y si conocemos que M1 ha sido un 1, pues sabemos que aquí ha habido un error, pero no tiene por qué haber un error en esta transmisión, y aquí seguimos esperando un 0. Podemos suponer que M1 y M3 son independientes dado M2, condicionado a M2. Pues aquí tenemos un ejemplo en el que ocurre lo contrario. Dos variables que no eran independientes sin conocer nada, al conocer más cosas se vuelven independientes. En este ejemplo, al conocer más, pasamos de dependencia, no independencia, a independencia. Y puede ocurrir que en un mismo problema sean dependientes dos variables sin conocer nada, al conocer otra tercera variable se vuelven independientes, al conocer una cuarta variable se vuelven dependientes, al conocer una quinta variable se vuelven independientes, y la independencia puede ir oscilando podemos ir oscilando entre independencia e independencia a medida que vamos añadiendo más hechos a nuestro conocimiento. Bueno, con esto terminamos esta lección y pasaremos en el siguiente tema ya a estudiar las redes bayesianas, estudiar cómo representan las relaciones de independencia de un problema y cómo se pueden usar esas relaciones de independencia para representar el conocimiento probabilístico, para especificar distribuciones de probabilidad conjunta de forma mucho más compacta.